El elenco de criminales seriales afroamericanos es sorprendentemente vasto, y si bien en la última década algunos expedientes han alcanzado una considerable notoriedad en el ámbito mediático, como los tristemente célebres Samuel Little, Chester Turner, Anthony Sowell o Lonnie Franklin Jr., otros tantos casos han permanecido sumidos en la penumbra del olvido, relegados a ser meras anotaciones al pie de página en la dolorosa crónica del horror. Precisamente en este último grupo se inscribe la figura de Harrison Graham, un personaje cuya historia resulta tan inquietante como el sobrenombre que la infamia le concedió: el coleccionista de cadáveres. Un hombre destinado a protagonizar uno de los episodios más espantosos y menos rememorados en los anales de la historia criminal de la urbe de Filadelfia. La tarde de un domingo, para ser exactos, el 9 de agosto del año 1987, se convirtió en el escenario de un hallazgo que estremecería a una comunidad entera. Un administrador de bienes inmuebles, a cargo de un bloque de apartamentos ubicado en el 1631 de North 19th Street, un distrito en los márgenes de la ciudad de Filadelfia, se vio obligado a convocar a las fuerzas del orden público. El motivo de su llamada era un descubrimiento que lo había dejado profundamente consternado. Uno de los arrendatarios que ocupaba una unidad en el tercer nivel de la edificación, un varón afroamericano de 28 años de edad, identificado como Harrison Graham, había sido recientemente notificado de su desalojo. La determinación de expulsarlo del inmueble se había tomado ese mismo día, impulsada por las continuas y cada vez más intensas quejas de varios residentes. Estos inquilinos reportaban un hedor repugnante e insoportable que se desprendía del interior de la vivienda de Graham, un vaho denso y sofocante que se propagaba sin tregua por cada recoveco del edificio. Esta situación de malestar y repulsión se había prolongado por un lapso considerable, impactando negativamente la calidad de vida de los demás ocupantes. Finalmente, la presión se tornó insostenible, y Graham se vio sin más alternativa que abandonar su apartamento, una partida que apenas lograba disimular la verdadera magnitud del horror que allí se cultivaba. Antes de su partida definitiva, en las cercanías del mediodía, el arrendatario desalojado procedió a asegurar la entrada de una de las habitaciones con un par de tablones de madera, prometiendo a los administradores que regresaría más tarde para recoger el resto de sus pertenencias. Sin embargo, apenas transcurridos unos pocos minutos, los encargados de la propiedad, impulsados por una mezcla de curiosidad y una creciente suspicacia, decidieron inspeccionar el estado del lugar. Lo que hallaron al franquear la puerta fue una visión abominable que sobrepasaba sus pesadillas más sombrías. La vivienda resultaba completamente inadecuada para la habitabilidad humana, plagada de restos de alimentos en estado de putrefacción y montones de basura, que alcanzaban una altura cercana a los 3 pies, aproximadamente 1 metro. Había montañas de vestimenta sucia y enmohecida. El espacio estaba invadido por enjambres de moscas que zumbaban por doquier, y atestado de excrementos caninos deshidratados, todos estos elementos contribuyendo a una fetidez generalizada que hacía irrespirable el ambiente, creando un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de enfermedades y la desesperación más profunda. A pesar de este desolador panorama que se presentaba ante sus ojos, lo más estremecedor ocurrió cuando uno de los administradores intentó vislumbrar a través de la cerradura de la puerta que Graham había tapiado con las tablas. Fue en ese instante preciso cuando sus pupilas captaron lo que parecía ser el cuerpo inerte de una mujer tendida sobre una cama. La imagen, entre las sombras y la pátina de mugre que cubría todo, era confusa, pero a la vez inconfundible en su esencia lúgubre. Aunque intentaron llamarla o establecer algún tipo de contacto verbal, la inmovilidad absoluta y el silencio sepulcral que emanaba de la habitación les hicieron comprender, con una certeza gélida que les recorrió la espina dorsal, que la mujer probablemente ya había exhalado su último aliento y estaba irrevocablemente muerta. La sensación de horror y pánico se hizo tangible, casi palpable en el aire viciado. Fue en ese momento exacto cuando tomaron la decisión ineludible de alertar a las fuerzas policiales, desencadenando así una investigación que revelaría profundidades insospechadas de depravación humana y que sumiría a toda la comunidad en un estado de estupefacción y pavor ante la magnitud de la atrocidad que estaba a punto de ser desenterrada en aquel modesto apartamento de Filadelfia. El agente Pete Scalatino fue el primer funcionario en llegar a la dantesca escena. Él mismo, en una entrevista concedida tiempo después, aseveraría con solemnidad que, al momento de cruzar el umbral del edificio,
percibió de manera instantánea un efluvio nauseabundo y de una potencia descomunal, cuyo alcance se extendía incluso hasta la primera planta, impregnando cada rincón con su repulsivo aliento. Escalatino quedó visiblemente consternado por las condiciones infames e inhumanas en que se encontraba el apartamento. Pero no fue únicamente el caos y la suciedad extrema lo que capturó su atención de manera más perturbadora. Observó otros elementos aún más inquietantes que le provocaron un escalofrío que le recorrió el cuerpo. En las paredes, cubiertas de una capa de mugre y evidencia de desidia crónica, había varios dibujos rudimentarios y garabateados, representaciones grotescas de mujeres descuartizadas o mutiladas. Junto a estas visiones pictóricas, se distinguían las marcas de unos dedos ensangrentados, como si alguien se hubiera arrastrado o intentado dejar una última señal de desesperación, y una inscripción inquietante que deletreaba el nombre Marty en la puerta del dormitorio, precisamente donde se suponía que yacía el cuerpo sin vida. Aquellos detalles adicionales transformaban un simple caso de desalojo con un olor desagradable en una escena del crimen que gritaba muerte y aberración. Anticipando un horror mucho mayor del que inicialmente se había imaginado, un terror que apenas comenzaba a revelarse. Apenas unos instantes después de la llegada del agente Escalatino, el investigador forense Charles Johnson se presentó en el lugar, sumándose al equipo. Sin perder un ápice de tiempo, se unió al oficial para desclavar las tablas de madera que obstruían el acceso a la habitación, un procedimiento que no pudo llevarse a cabo sin la indispensable precaución de colocarse un par de mascarillas protectoras. La razón era simple y espantosa. El hedor que emanaba de la estancia era sencillamente insufrible. Una bofetada sensorial que atacaba el olfato con una violencia inimaginable y una densidad casi palpable, haciendo que cada respiración fuera una tortura. Una vez superado el umbral, la visión que se presentó ante sus ojos era sobrecogedora y difícil de asimilar. Sobre un colchón infame y sucio, con manchas indefinibles de antigüedad, yacía el cuerpo desnudo de una mujer afroamericana, ya en un avanzado y repulsivo estado de descomposición. Pero el horror no se detuvo allí, en ese único hallazgo. Justo al costado de la cama, oculto bajo una montaña de detritos, basura y escombros, se encontraba otro cuerpo femenino, este semidesnudo y con una hinchazón grotesca que deformaba sus facciones de manera irreconocible, un testimonio mudo de una muerte violenta y un abandono ignominioso que helaba la sangre. La evidencia que se desplegaba ante los ojos de los investigadores era innegable y escalofriante. Aquello no constituía un hallazgo aislado, sino el preludio de una macabra revelación que desataría una oleada de terror en toda la ciudad de Filadelfia. Los agentes, sobrepasados por la magnitud de la escena y la inmensa putrefacción que emanaba de los cuerpos, solicitaron de manera inmediata refuerzos adicionales para asegurar el perímetro del edificio y dar comienzo a una búsqueda exhaustiva en cada rincón de la propiedad. Simultáneamente, y con la urgencia que demandaba una situación de semejante gravedad, se emitió una orden de detención a nivel de ciudad contra el antiguo arrendatario del inmueble, Harrison Graham, aunque su paradero en aquel momento era absolutamente desconocido, sumiéndolo en la clandestinidad. Esta acción abría la puerta a una persecución implacable que mantendría en vilo a las autoridades de Filadelfia y a sus ciudadanos, ahora plenamente conscientes de que un depredador sin escrúpulos andaba suelto por las calles. Para aquellos que valoran el meticuloso análisis forense y los relatos de crímenes reales que desafían la comprensión humana y desean profundizar en la mente de los criminales más oscuros de la historia, los invitamos a suscribirse al canal, un espacio meticulosamente dedicado a desentrañar los misterios más perturbadores y a mantener viva la memoria de estas historias, para que no caigan en el olvido. En aquel periodo, North 19th Street no era una arteria cualquiera de la ciudad, era un distrito tristemente célebre por su elevada peligrosidad y por un palpable ambiente de decadencia social y urbana. Gran parte de los edificios adyacentes exhibían un estado ruinoso, algunos completamente abandonados y sumidos en el olvido, mientras que otros, en una condición aún más precaria, servían como guaridas improvisadas para grupos de pandilleros, personas adictas a sustancias estupefacientes y individuos sin hogar, creando así un caldo de cultivo propicio para la proliferación de la criminalidad y la desesperación humana. Según los registros policiales de la época, no resultaba extraño encontrarse con el descubrimiento de personas fallecidas en el interior de diversos inmuebles de la zona. A menudo, estas muertes eran atribuidas a sobredosis fatales de cocaína o heroína.
tragedias silenciosas que reflejaban la dura realidad social y económica del área, donde la vida humana parecía poseer un valor escaso y efímero. La policía local estaba, por desgracia, acostumbrada a estas escenas, considerándolas una lamentable, pero frecuente, consecuencia de las precarias condiciones de vida imperantes en el sector. Sin embargo, el pavoroso hallazgo realizado por el oficial Pete Scalatino y el investigador forense Charles Johnson superaría con creces la brutalidad habitual a la que estaban acostumbrados, pues lo que se desvelaba en el apartamento de Graham no eran muertes accidentales, producto de la fatalidad o el consumo excesivo de drogas. Era, sin atisbo de duda, el resultado de una mente perversa y de acciones deliberadas, un horror que iba mucho más allá de la mera negligencia y que revelaría una oscuridad aún más profunda y calculadora, una malevolencia que desafiaba toda comprensión. Varios agentes adicionales se sumaron con una celeridad asombrosa al meticuloso registro del apartamento. Aunque el espacio físico no era excesivamente amplio, la tarea de inspección se reveló como extremadamente ardua y desafiante, debido a la inconmensurable cantidad de escombros, muebles inservibles, vestimenta vieja y enmohecida, botellas de cerveza vacías y jeringuillas usadas que se encontraban esparcidas por cada rincón del lugar, creando un laberinto de suciedad, desorden y posibles riesgos sanitarios. Bajo el imponente montículo de basura donde había sido descubierto el segundo cuerpo femenino, los detectives realizaron un hallazgo espeluznante. Una sábana cuidadosamente atada que, al ser desplegada con cautela, reveló en su interior varios restos óseos, fragmentos de un rompecabezas humano aún más grande y perturbador. Poco tiempo después, un tercer cadáver, completamente momificado y envuelto en otro par de sábanas que apenas lograban contener la visión, fue desenterrado de entre los escombros, confirmando las peores sospechas de los investigadores sobre la verdadera naturaleza del apartamento y la perturbadora existencia de su antiguo residente, un hombre con secretos inconfesables. Las horas de la tarde trajeron consigo otro descubrimiento aterrador. Cuando los detectives localizaron un cuarto cuerpo, descompuesto hasta el punto de la putrefacción y grotescamente aplastado entre dos colchones, como si hubiera sido olvidado o deliberadamente escondido. La escena era tan reciente que, de hecho, parecía que alguien había pernoctado en el colchón superior hacía muy poco, una idea que provocaba escalofríos al imaginar la indiferencia del monstruo que había dormido tan cerca de la muerte. Los cuerpos, metódicamente cubiertos en bolsas negras para su transporte y para preservar la dignidad, eran extraídos uno tras otro del edificio, un macabro desfile que se desarrolló bajo la atónita y horrorizada mirada de docenas de residentes de la zona, quienes se agolparon a las afueras del inmueble, observando con incredulidad y miedo. Mientras tanto, otro grupo de detectives se dedicaba a interrogar a los vecinos, intentando recabar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el enigmático sospechoso, Harrison Graham, un nombre que ya comenzaba a resonar con pavor en las calles de Filadelfia, marcando el inicio de una leyenda oscura. Estas historias, que nos confrontan con la abismal capacidad humana para la crueldad, a menudo nos dejan reflexionando sobre la naturaleza inherente del mal. Si este tema le resulta de interés y desea explorar más a fondo los relatos más impactantes del crimen, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal y formar parte de nuestra creciente comunidad, donde desvelamos los misterios más perturbadores. Fue entonces cuando los exhaustivos interrogatorios a los residentes de la vecindad permitieron recabar detalles cruciales sobre la personalidad y los hábitos de Harrison Graham, a quien sus conocidos solían denominar cariñosamente Marty. Un apodo que ahora contrastaba con la imagen del horror descubierto. Los vecinos describieron al sospechoso como un individuo de costumbres bastante excéntricas, cuya presencia en el 1631 de North 19th Street databa del año 1983. A pesar de encontrarse en una situación de desempleo persistente, Graham subsistía gracias a un modesto subsidio gubernamental, una ayuda económica que apenas le proporcionaba un mínimo sustento vital. Aunque era un conocido distribuidor de sustancias estupefacientes en la comunidad, lo que lo conectaba con el submundo local, sus vecinos lo retrataban como un individuo, en apariencia, tranquilo y afable, que incluso solía interactuar con los niños más pequeños del barrio, proyectando una imagen de inofensividad. Una descripción que contrastaba drásticamente con la terrible realidad que se estaba desentrañando en el interior de su vivienda, revelando una dualidad perturbadora en su carácter.
Una de las características más singulares y llamativas de Harrison Graham era su peculiar afición por un títere del monstruo de las galletas, un personaje icónico y entrañable del afamado programa de televisión Sesame Street. Curiosamente, siempre llevaba el muñeco consigo, como un compañero inseparable, e incluso le hablaba como si fuese una persona real y consciente, un comportamiento que no pasó desapercibido entre los residentes y que rápidamente alimentó los rumores en la comunidad sobre la posibilidad de que sufriera algún tipo de afección mental o una profunda inestabilidad psicológica. Sin embargo, en un principio, nadie lo percibió como una amenaza inminente o un peligro latente. De hecho, la impresión inicial que generaba era diametralmente opuesta a la de un depredador. Jugaba al baloncesto con los jóvenes del vecindario, realizaba trabajos manuales esporádicos para algunos residentes a cambio de unas pocas monedas, mostrando una aparente disposición a ayudar, y poseía un carácter que muchos consideraban bondadoso en la superficie. No obstante, esta fachada de normalidad y cordialidad comenzó a desmoronarse a medida que el comportamiento errático de Graham se hacía cada vez más evidente y su verdadera naturaleza se perfilaba lentamente en la oscuridad, dejando entrever los primeros indicios de una perturbación profunda que acabaría manifestándose de las maneras más macabras e incomprensibles. El comportamiento irregular de Graham no tardó en captar poderosamente la atención de sus vecinos y de quienes lo conocían. Por momentos, prefería sumirse en la más profunda soledad, deambulando durante horas por los callejones cercanos a su edificio, un escenario lúgubre, mientras cantaba y bailaba de forma desinhibida, una imagen que combinaba lo patético con lo inquietante y desconcertante. Se drogaba y se embriagaba con una asiduidad alarmante, convirtiendo el abuso de sustancias en una constante en su vida, y varios vecinos afirmaron haberlo avistado en un par de ocasiones cavando fosas en terrenos baldíos aledaños a su vivienda. Supuestamente, su intención era enterrar los cadáveres de perros callejeros que adoptaba periódicamente como mascotas y que, con una frecuencia sospechosa que levantaba interrogantes, fallecían en extrañas circunstancias, un detalle que, en retrospectiva, adquiere un matiz aún más siniestro y premonitorio. Aunque vivía solo en un modesto apartamento de 2 habitaciones, era habitual que invitara a drogadictos, personas sin hogar y meretrices a su vivienda, pasando por alto las explícitas advertencias de los administradores del edificio, quienes ya comenzaban a exasperarse con sus constantes infracciones a las normas de convivencia. En cierta ocasión, llevó a una mujer a su domicilio, y tras una violenta discusión, intentó precipitarla por una ventana. Los gritos desesperados de la víctima alertaron a los vecinos, y aunque se interpuso la denuncia correspondiente, el incidente no trascendió a mayores consecuencias en ese momento, una oportunidad perdida de intervenir. En los meses subsiguientes a aquel inquietante incidente, el problema de los olores se agravó de manera notable, volviéndose una afrenta para todos los que habitaban el edificio. Inicialmente, se conjeturó que la causa de aquella pestilencia podría ser una obstrucción en las cañerías del edificio, una hipótesis común en construcciones antiguas, pero una inspección exhaustiva reveló que el sistema de saneamiento funcionaba correctamente, descartando esa posibilidad. Cuando se descubrió que el hedor provenía específicamente del apartamento de Graham, varios vecinos dieron aviso a la administración, pues se sabía que el hombre recogía perros callejeros y se pensó que, posiblemente, no se encargaba de limpiar sus excrementos, lo cual explicaría la fetidez. Algunos curiosos, mirando discretamente mientras Graham entraba o salía del inmueble, descubrieron con horror que el lugar estaba repleto de basura, un caos inimaginable que rebasaba los límites de la decencia. La fetidez no solo se propagó por los pasillos, sino que se filtró insidiosamente en las otras viviendas, causando una enorme molestia y un perjuicio a la salud de los inquilinos, quienes tuvieron que soportar aquella pestilencia durante 4 larguísimos años. Una prueba de resistencia a la indignidad y la falta de respeto. Finalmente, en agosto de 1987, los propios administradores concluyeron que la situación era intolerable y que debían proceder a su desalojo definitivo. Jamás se imaginaron que, detrás de la inmundicia y el mal olor, el apartamento estaba lleno de cadáveres descompuestos, ocultando una verdad mucho más aberrante de lo que cualquier mente pudiera concebir. Graham, con una astucia insospechada para su aparente ingenuidad, se había dado a la fuga pocos minutos antes de que las autoridades llegaran a la escena del crimen, como si presintiera el inminente descubrimiento de sus atroces secretos.
La búsqueda se inició de inmediato, extendiéndose a un par de calles a la redonda del edificio, en un perímetro inicial. Y su fotografía, junto con una descripción, fue distribuida velozmente en todos los departamentos de policía de Filadelfia. Sin embargo, dar con su paradero resultó ser una tarea infructuosa en los primeros momentos de la investigación. Un desafío para las fuerzas del orden. Además de docenas de residentes de la zona, quienes se agolparon en las inmediaciones del edificio en horas de la tarde, numerosos medios de comunicación locales y regionales se acercaron al lugar para cubrir la noticia, atraídos por la macabra especulación que el hallazgo generaba. Tras ser entrevistado, uno de los detectives confirmó el hallazgo de al menos 5 cuerpos en el interior de una de las viviendas. Aunque no se especificaron las causas exactas de los decesos, los periodistas comprendieron rápidamente que aquello era obra de un asesino en serie, una figura que sembraría el pánico y el terror en la ciudad. Durante la noche, un sexto cadáver sería descubierto dentro de un armario, envuelto en una lona y atado con un cable, elevando la cifra de horror y la consternación. Y si bien los agentes hicieron un enorme esfuerzo por continuar con la búsqueda en la oscuridad, esta tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente por la falta de iluminación adecuada, dejando una sensación de suspenso y terror en el ambiente nocturno de Filadelfia, una ciudad sumida en la incertidumbre. Para seguir cada detalle de este y otros crímenes que marcaron un antes y un después en la historia, no olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. La mañana del lunes, 10 de agosto, con la luz del día disipando las sombras de la noche y permitiendo una mejor visibilidad, y tras remover una parte considerable de los escombros acumulados en la habitación de Graham, un nuevo contingente de agentes decidió emprender un recorrido exhaustivo por todo el edificio. La razón de esta acción era simple, pero escalofriante en su implicación. Había varias viviendas deshabitadas en el complejo, y se temía la posibilidad de que hubiese más cadáveres ocultos, extendiendo la magnitud de la tragedia a otros rincones. De hecho, el inmueble sería desalojado por completo y clausurado de manera permanente, no solo debido a la investigación criminal en curso y la horrenda naturaleza de los descubrimientos, sino también por una orden imperativa emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las condiciones en las que vivían los inquilinos eran, a todas luces, insalubres y peligrosas, constituyendo un foco de enfermedades y miseria que ponía en riesgo la salud pública. Finalmente, en una techumbre ubicada justo debajo de la ventana trasera del piso de Graham, los investigadores hicieron un último y escalofriante descubrimiento. Bajo un colchón sucio y apolillado, encontraron una bolsa de lona que contenía los restos óseos de una pierna humana, perteneciente a una séptima víctima. Varios vecinos insistieron con vehemencia en haber visto a Graham cavando tumbas, supuestamente para sus perros fallecidos, en un terreno baldío adyacente al edificio. Sin embargo, aunque los investigadores realizaron múltiples excavaciones en los días posteriores y hallaron una docena de huesos, todos resultaron ser de origen animal, dejando un misterio perturbador en torno a esos extraños entierros caninos y la verdadera finalidad de esas excavaciones. La macabra noticia que se había propagado como la pólvora despertó una profunda e ineludible inquietud en toda la ciudad de Filadelfia, y no era para menos, dada la magnitud del horror desvelado. Lo más alarmante para los ciudadanos y las autoridades era que no se trataba de un caso aislado de violencia inexplicable. Desde el año 1985, la policía había estado siguiendo incansablemente la pista de otro asesino en serie, apodado por los medios como el Frankfurt Slasher, quien hasta esa fecha había violado y destripado brutalmente a unas 5 mujeres en los suburbios de la ciudad. Esta cifra aumentaría a 9 a finales de 1990. Y aunque se arrestó a un sujeto identificado como Leonard Christopher y se le condenó por uno de los crímenes, el caso jamás fue resuelto en su totalidad, dejando un rastro de impunidad y misterio que perdura hasta hoy. Sin embargo, el pavor que inspiraba el Frankfurt Slasher palidecería ante la atención nacional e internacional que se cernió sobre la ciudad pocos meses antes del descubrimiento de Graham. En marzo de 1987, apenas 5 meses antes de que el apartamento de Graham fuera allanado y sus horrores expuestos, Gary Heidnik conmocionó a todo el país con sus aberrantes crímenes. Heidnik se hizo tristemente célebre y pasó a la historia criminal cuando se descubrió que había raptado, violado, torturado y asesinado a varias mujeres
manteniéndolas en un cautiverio infernal y depravado en el sótano de su propia casa, un verdadero antro de tortura. Lo más aberrante y repulsivo de sus crímenes fue que las obligaba a cometer canibalismo con los cadáveres desmembrados de sus otras víctimas, una depravación que superaba cualquier límite conocido de la crueldad humana y desafiaba toda comprensión. Los horribles detalles de los crímenes de Heidnik fueron difundidos no solo por los medios de comunicación nacionales, sino también internacionales, generando una ola de indignación y asombro, y se transformó inmediatamente en uno de los asesinos en serie más infames y repugnantes de la historia de los Estados Unidos. La Casa de los Horrores de Heidnik, como la prensa sensacionalista se refería a su vivienda, estaba ubicada en North Marshall Street, a unos 20 minutos de distancia del 1631 de North 19th Street, el lugar donde Harrison Graham había convertido su apartamento en un fétido y macabro cementerio personal. La inquietante proximidad de ambos monstruos, tanto en el tiempo en que operaron como en el espacio geográfico, añadía una capa de terror adicional a la ya golpeada Filadelfia, creando una atmósfera de pánico colectivo. En los días subsiguientes al descubrimiento de los cadáveres en la vivienda de Graham, los exhaustivos exámenes forenses pudieron dictaminar con precisión que las dos primeras mujeres halladas eran de ascendencia afroamericana, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Ambas habían perecido por estrangulamiento, una muerte violenta y lenta, 2 o 3 días antes del hallazgo de sus cuerpos, y se determinó que el proceso de descomposición se había acelerado notablemente debido al calor opresivo y la humedad constante imperantes en el insalubre apartamento. Los restos de las otras 5 víctimas tuvieron que ser sometidos a rigurosos análisis antropológicos, dada la antigüedad y el estado avanzado de putrefacción de los cuerpos, y solo entonces se confirmó que también pertenecían a mujeres afroamericanas de distintas edades, fallecidas en el transcurso de los últimos 4 años, lo que extendía el período de los crímenes. Dado el avanzado estado de los cuerpos, identificarlos resultó ser una tarea extremadamente compleja y descorazonadora para los forenses y los investigadores. Un verdadero desafío. Sin embargo, en algunos de ellos, los detectives habían encontrado prendas femeninas, un anillo y 3 aretes, objetos personales que podían servir de ayuda crucial para el intrincado proceso de identificación, pequeñas esperanzas en medio de la desolación. La esperanza de poner nombre a las víctimas y darles un rostro a quienes habían sido brutalmente arrancadas de la vida era un motor incansable para los investigadores, una luz al final del oscuro túnel. Fue entonces cuando la policía y los medios de comunicación, en una colaboración sin precedentes en la historia reciente de la ciudad, solicitaron enérgicamente y de manera unánime la ayuda de la comunidad. Instaron a los ciudadanos a que acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición de cualquier mujer en los últimos 4 años, proporcionando un canal de comunicación directo y esencial para la resolución del caso. Los periódicos locales, conscientes de la gravedad y urgencia de la situación que vivía Filadelfia, también incluyeron una descripción detallada de las ropas y las joyas encontradas junto a los cuerpos, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlas y aportar una pista vital que permitiera identificar a las víctimas. Gracias a la difusión masiva y efectiva del caso en todos los canales disponibles, se logró obtener el testimonio de un par de personas que colaboraron decisivamente con el reconocimiento del cadáver de Mary Jean Mathis, una mujer de 36 años y madre de 5 hijos, un pequeño rayo de luz en la oscuridad del caso, que brindaba un nombre a una de las ausentes. Sin embargo, el resto de las víctimas continuaban sin ser identificadas, prolongando la agonía de sus familias y el misterio para las autoridades, un dolor que se extendía. Para no perderse ningún detalle de las resoluciones de casos tan complejos como este, y para adentrarse en la mente de quienes desafían la ley y los límites de la moralidad, le instamos a suscribirse al canal y ser parte de nuestra comunidad investigativa, donde exploramos lo incomprensible. Mientras las autoridades seguían incansablemente tras la pista del esquivo asesino, el 15 de agosto, un grupo de oficiales hizo un descubrimiento adicional y sombrío que complicaría aún más la investigación. En el sótano de un edificio abandonado, situado muy cerca del de Graham, encontraron un torso y un cráneo envueltos en una manta vieja y atados con un cable eléctrico. Una imagen dantesca y perturbadora. El hallazgo fue inmediatamente correlacionado con el caso de Graham, aumentando la macabra lista de víctimas y el horror. La ardua tarea de los forenses era ahora determinar si dichos restos pertenecían a una octava víctima,
lo que elevaría aún más el nivel de atrocidad y la consternación de la ciudad. A través de los periódicos y noticieros, se había difundido ampliamente la fotografía de Harrison Graham, quien fue descrito como un sujeto joven, fornido y de poco más de 1,80 m de estatura, una descripción que buscaba facilitar su captura. Aunque se recibieron múltiples llamadas de personas que afirmaban haberlo visto en el transporte público, en un refugio para personas sin hogar, e incluso en una iglesia evangelista de la ciudad, los detectives no lograron dar con su paradero, como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía había interrogado a su madre y a sus 4 hermanos, todos residentes de Filadelfia, pero ninguno lo había visto desde hacía semanas, lo que añadía una capa de misterio a su desaparición. La propia familia de Graham, desesperada y angustiada por la situación, hizo un llamado público y emotivo para que el joven se entregara, implorando el fin de esta pesadilla que los consumía. Finalmente, el 17 de agosto, Lillian Graham, la madre del principal sospechoso, logró contactar a las autoridades, proporcionando una pista crucial que cambiaría el curso de la búsqueda. Afirmó que su hijo la había llamado por teléfono para pedirle alimentos y que había conseguido persuadirlo para que se entregara, apelando a su conciencia. La misma mujer guió a un grupo de agentes hasta un callejón discreto al norte de Filadelfia, donde Graham, visiblemente demacrado, ojeroso y con signos de haber pasado varios días en la intemperie, los estaba esperando. La detención se llevó a cabo sin incidentes mayores, poniendo fin a la intensa persecución que había mantenido a la ciudad en vilo. En un comienzo, Graham afirmó con una pasmosa frialdad que no había matado a nadie y que todos los cadáveres ya se encontraban en su apartamento cuando lo había rentado en 1983, una declaración descabellada. Sin embargo, su declaración carecía de sentido alguno. Era incoherente y claramente falsa, confrontada con la evidencia irrefutable y la lógica más elemental. Finalmente, y ante la intensa presión de los detectives, confesó con detalles escalofriantes que había estrangulado a 7 mujeres en un periodo de 4 años. Se mostró sorprendentemente arrepentido de lo que había hecho y se ofreció a colaborar activamente con la investigación, revelando las identidades de 5 de las víctimas, un paso crucial para darles un nombre y una voz a quienes se habían perdido en la oscuridad y el anonimato de sus crímenes. Una de las víctimas identificadas, cuyo nombre resurgió de las sombras, fue su exnovia, Robin DeChaser, de 29 años de edad, un vínculo personal que añadía una dimensión aún más perturbadora al caso. Las otras mujeres serían identificadas como Mary Jean Mathis, de 36 años, Cynthia Brooks, de 28, Barbara Mahoney, de 22, y Patricia Franklin, de 24. Gracias a uno de los dibujos grotescos que Graham había plasmado en las paredes de su apartamento, un detalle macabro pero revelador, Sandra Garvin, de 33 años, pudo ser identificada por sus familiares. Un macabro detalle artístico que sirvió para la justicia y para alivio de una familia. Las autoridades aún contaban con un último cadáver que no había podido ser identificado, un enigma pendiente de resolver. Su cráneo fue entregado al escultor forense Frank Bender, un maestro reconocido en su campo por su habilidad excepcional, quien realizó un busto sumamente detallado y realista, una reconstrucción facial minuciosa con la que se esperaba obtener alguna pista sobre la identidad de la víctima. Las imágenes de la escultura fueron difundidas masivamente a través de los medios de comunicación, hasta que una pareja se acercó al departamento de policía de Filadelfia, asegurando que el busto tenía un enorme parecido con su hija, una joven de 25 años llamada Valerie Jameson, quien había desaparecido en el mes de abril. Tras un par de análisis exhaustivos y contando con el historial médico y dental de la joven, finalmente se pudo confirmar su identidad, cerrando un ciclo de incertidumbre y dolor para sus afligidos padres. Según las declaraciones de Graham, todas las víctimas habían pasado la noche en su apartamento, donde se drogaron y mantuvieron relaciones sexuales consensuadas con él. Al día siguiente, afirmó con una indiferencia pasmosa, aparecieron muertas en su cama. Aseguró no recordar absolutamente nada de lo que había ocurrido la noche anterior, alegando una laguna mental inducida por las sustancias estupefacientes que había consumido, un velo de amnesia conveniente. Tampoco fue capaz de explicar sus motivaciones profundas para cometer tales actos. Un vacío perturbador en su relato que dejaba más preguntas que respuestas. Aunque parecía tratarse de un asesino espeluznante y calculador por la frialdad de sus acciones,
Graham sorprendió a los agentes con un comportamiento infantil durante todo el interrogatorio, mostrando una disonancia perturbadora entre la atrocidad de sus crímenes y su actitud pueril. Incluso realizó una solicitud inusual. Pidió encarecidamente que no le quitaran el títere del monstruo de las galletas que llevaba consigo al momento de ser arrestado, un objeto que parecía ser un ancla a una realidad infantil que contrastaba brutalmente con la depravación de sus actos más atroces. Es en la compleja intersección de la locura y el crimen donde encontramos los relatos más fascinantes y aterradores de la psique humana. Si usted es de quienes buscan comprender estas dinámicas ocultas, le invitamos a suscribirse al canal para no perderse ninguna nueva investigación sobre los casos más extraños y sombríos, desvelando la verdad detrás del horror. Harrison Frank Graham, el hombre que se convertiría en el tristemente célebre coleccionista de cadáveres, nació el 9 de septiembre del año 1957 en Filadelfia, Pensilvania. Fue el primogénito de 5 hermanos y se crió en el seno de una familia disfuncional y de escasos recursos, un entorno precario y cargado de carencias que, lamentablemente, probablemente moldeó sus futuras desviaciones y patologías. Desde muy pequeño mostró un comportamiento errático y preocupante en la escuela. Obtenía malas calificaciones de forma constante, tenía problemas disciplinarios recurrentes que lo señalaban como conflictivo y se ausentaba con una frecuencia alarmante de las clases, hasta que finalmente abandonó los estudios en 10º grado, dejando atrás su formación académica. Poseía una personalidad cambiante e impredecible, rasgos psicóticos acentuados y afirmaba escuchar voces en su cabeza, síntomas claros y preocupantes de una profunda perturbación mental que lo atormentaba. Aunque su madre, en un intento desesperado por apaciguar su conducta rebelde y desadaptada, lo llevaba a la iglesia, pensando que simplemente era un joven con problemas de rebeldía, aquello no dio resultados tangibles o duraderos en su comportamiento. Fue ingresado a un hospital psiquiátrico, donde lo diagnosticaron con trastorno y retraso mental, reconociendo oficialmente su condición. Sería dado de alta 2 años más tarde, sin ningún tipo de supervisión o seguimiento posterior, una decisión que, en retrospectiva, resulta catastrófica y negligente, abriendo la puerta a futuras tragedias. Graham solía ausentarse durante semanas de su hogar familiar, perdiéndose en los oscuros y peligrosos rincones de la ciudad, un fantasma errante. Se transformó en amante y empleado de un proxeneta, sumergiéndose aún más profundamente en el submundo de la delincuencia y la marginalidad. Comenzó a frecuentar antros y lugares de mala reputación, donde se relacionaba con delincuentes habituales, personas sin hogar, drogadictos y meretrices, construyendo un círculo social nocivo. Pronto se convirtió en un asiduo consumidor de todo tipo de sustancias estupefacientes, en especial Ritalin mezclado con alcohol, una combinación que alteraba aún más su ya frágil estado mental, empujándolo al abismo de la psicosis. En 1979, abandonó definitivamente la casa de sus padres y se mudó al norte de Filadelfia, donde consiguió un par de empleos mal pagados y temporales, apenas lo suficiente para sustentar sus crecientes vicios y mantener su estilo de vida marginal. En 1983, rentó un pequeño apartamento en el 1631 de North 19th Street, un edificio antiguo y descuidado, habitado por unos pocos inquilinos, aunque en un principio no llamó mayormente la atención de los vecinos, y varios lo describieron como un sujeto más bien tranquilo en apariencia. Al poco tiempo convirtió su piso en un antro de drogadictos, un reflejo de su propia decadencia personal y moral. Un espacio donde la miseria se entrelazaba con el crimen. La contradicción en la personalidad de Graham era asombrosa y desconcertante. Podía charlar durante horas sobre Dios y la Biblia, demostrando un conocimiento sorprendente y una aparente piedad, para luego drogarse, emborracharse y salir en busca de meretrices, alternando la piedad superficial con la más profunda depravación. Incluso había intentado violar y golpear a varias mujeres de la zona. Sin embargo, ninguna se atrevió a realizar la denuncia en su momento, pues eran trabajadoras sexuales y preferían evitar cualquier contacto con la policía, por temor a las represalias o a la estigmatización social, lo que las hacía vulnerables. Debido a esta lamentable falta de denuncias formales, Graham no contaba con ningún antecedente delictivo en su historial antes de ser arrestado por los asesinatos, lo que le permitía operar con impunidad en las sombras, camuflado por la indiferencia general y el miedo de sus víctimas. Este patrón de vida, oscilando entre la aparente normalidad social y la más profunda oscuridad y crueldad,
es una constante inquietante en muchos perfiles criminales complejos. Si le intrigan estos claroscuros de la mente humana y los abismos a los que puede llegar, no dude en suscribirse al canal para más análisis y relatos impactantes que desvelan la psique de los asesinos, buscando comprender lo incomprensible. Según la confesión de Graham, en el año 1986, se encontraba en su apartamento junto a su novia de entonces, Robin DeChazer. Tras una noche de consumo de drogas y de mantener relaciones sexuales, ambos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, Graham descubrió con pánico fingido que la mujer estaba muerta en la cama. Aseguró no recordar absolutamente nada de lo que había ocurrido la noche anterior, alegando una laguna mental profunda inducida por las sustancias. En lugar de llamar a la policía para reportar el fallecimiento, simplemente la dejó sobre el colchón y, en un acto de necrofilia repulsiva y enfermiza, mantuvo relaciones sexuales con el cadáver hasta que éste comenzó a descomponerse. Un testimonio escalofriante de su extrema depravación y falta absoluta de humanidad. La versión del primer crimen cometido por Graham fue ampliamente discutida por los investigadores, pues los restos de la mujer tenían una data de al menos 4 años de antigüedad, lo que indicaba que posiblemente había sido asesinada a finales de 1983, y no en 1986, como él afirmaba con ligereza. Esta discrepancia cronológica entre su relato y la evidencia forense sugería que Graham no era tan inconsciente o desmemoriado como quería parecer, sino que manipulaba la verdad. Semanas después de estrangular hasta la muerte a su novia, Robin DeChazer, Graham llevó a otra mujer, identificada como Mary Hogan, a vivir a su apartamento. Solo entonces decidió esconder el cadáver de Robin, lanzándolo desde la ventana posterior de su vivienda hacia una techumbre y cubriéndolo con un colchón viejo, en un vano y patético intento por ocultar su atrocidad y las pruebas del crimen. Graham explicó en su declaración escrita, con un detalle macabro, que los gusanos comenzaron a subir por la ventana y que los pájaros picoteaban el cuerpo hasta que finalmente terminó de descomponerse por completo y solo quedaron los huesos, una descripción escalofriante de la naturaleza obrando sobre su víctima inerte. Mary Hogan reveló posteriormente en una entrevista que, tras vivir un par de semanas con Graham, este le confesó con frialdad y sin remordimientos que había asesinado a su antigua novia y que escondía su cuerpo en el techo del edificio. En un comienzo, la joven no le creyó, pensando que era una broma de mal gusto o una alucinación. Pero cuando miró por la ventana y descubrió el cadáver putrefacto, le exigió a su novio que se deshiciera de él inmediatamente o se marcharía del apartamento. En realidad, Hogan estaba aterrorizada, pero sabía que Graham era capaz de matarla si lo delataba o intentaba huir, atrapada en una situación de vida o muerte. Un dilema infernal. Fue por este motivo que Graham cogió la cabeza y el torso de su primera víctima y los escondió en un edificio cercano, dispersando los restos del horror. Pocos días después, Hogan se daría a la fuga y realizó un llamado anónimo para alertar a la policía. Pero aunque un par de agentes se acercó al edificio, no contaban con el número del apartamento donde supuestamente se había cometido el crimen, perdiéndose una oportunidad de detener al monstruo antes de que continuara su macabra obra. El espeluznante relato de Mary Hogan sería publicado en el Daily News del 25 de agosto de 1987, revelando al mundo la magnitud de la barbarie. Graham continuó atrayendo a mujeres vulnerables hasta su apartamento con la promesa seductora y tramposa de alcohol y drogas, para luego estrangularlas hasta la muerte mientras mantenían relaciones sexuales, en un ritual macabro de placer pervertido y aniquilación, una secuencia perturbadora que se repetía. Escondía sus cadáveres entre la basura acumulada, como si fueran objetos sin valor, e incluso acomodó uno de ellos entre 2 colchones, durmiendo sobre él todos los días, con una indiferencia que hiela la sangre y desafía la empatía. A pesar de que la vivienda de Graham era insalubre y fétida, un foco de enfermedades y repugnancia, muchas de sus víctimas eran jóvenes adictas y personas marginales que preferían tener un techo donde dormir y un anfitrión que les costeara sus vicios, antes que pasar la noche en la calle, expuestas a peligros aún mayores. Desafortunadamente, pasaron por alto el riesgo fatal que aquello implicaba, cayendo irremediablemente en las garras de un depredador astuto y sin escrúpulos. Tras su detención, Harrison Graham sería evaluado por varios especialistas forenses para determinar su estado mental y su capacidad de discernimiento.
El doctor Robert Stanton indicó que el acusado poseía un coeficiente intelectual de apenas 63, lo que lo situaba en el rango de discapacidad intelectual, y que el constante abuso de alcohol y drogas había afectado significativamente su estado mental durante la comisión de los crímenes, exacerbando sus patologías. De hecho, sufría de paranoia, psicosis y desmayos constantes, un cuadro clínico complejo y profundamente perturbador que sugería una mente enferma. Por otro lado, el psicólogo Albert Levitt, tras examinar a Graham minuciosamente, aseguró que el acusado no sabía leer, escribir, ni ver la hora, demostrando un profundo déficit cognitivo, y tampoco era plenamente consciente de que se encontraba bajo arresto o de la gravedad de su situación legal. Por su parte, Graham, con una expresión infantil y extraña que parecía no corresponder a la situación, afirmaba tener 3 personalidades distintas, a las cuales llamó Marty, Junior y Frank, una posible manifestación de un trastorno disociativo. Marty era un sujeto tranquilo, amable, que asistía a la iglesia con regularidad y que ayudaba a sus vecinos. Una faceta que Graham proyectaba públicamente para mantener una apariencia de normalidad. Junior era un niño inocente que compartía con los chicos del barrio y dormía abrazado del títere del monstruo de las galletas, con el cual, además, hablaba en largas conversaciones, revelando una regresión infantil y una profunda necesidad de compañía imaginaria. Frank, sin embargo, era todo lo contrario, la encarnación de la maldad pura. El mismo Graham lo describió como un hombre sádico, bisexual y depravado, el cual disfrutaba estrangulando mujeres y cometiendo actos de necrofilia, la cúspide de su perversión. Estaba obsesionado con la muerte y no solo realizó los macabros dibujos de las paredes del apartamento, sino que tenía varios cuadernos con ilustraciones de mujeres desmembradas, además de genitales masculinos mutilados, un horror plasmado en papel que evidenciaba la magnitud de su perturbación mental y su fantasía de violencia. Si la mente criminal le fascina tanto como a nosotros, no se quede fuera de nuestra comunidad. Suscríbase al canal para continuar explorando los rincones más oscuros de la psique humana y entender lo que impulsa a estos individuos. A pesar de los testimonios unánimes y contundentes de los especialistas en salud mental, quienes indicaban con claridad que Graham era un demente con capacidades mentales limitadas y una condición psiquiátrica grave, el psiquiatra contratado por la fiscalía, el Dr. Robert Sadoff, declaró firmemente que el asesino confesó sus crímenes de forma coherente y que no padecía de ningún impedimento significativo que le impidiera hacer frente a un proceso judicial, rebatiendo las conclusiones previas. De hecho, Sadoff estaba seguro de que Graham fingía ser un deficiente mental y tener personalidad múltiple, una estrategia calculada para evadir su responsabilidad penal y las consecuencias de sus actos. La intensa discusión sobre si el acusado estaba capacitado para enfrentar un juicio o si sufría de un daño neurológico que le impedía diferenciar entre el bien y el mal, se prolongó durante meses, dividiendo a la comunidad legal y médica en un debate ético y científico. Pero finalmente, el 28 de enero de 1988, el juez Edward Michel, tras una cuidadosa consideración de todas las pruebas y testimonios, concluyó que Graham era competente y debía ser juzgado por sus atroces actos, dictaminando su capacidad para afrontar la justicia. Si bien el abogado defensor de Graham, Joel Mevorak, insistió con vehemencia en que su cliente no solo era un demente profundo, sino que poseía la mentalidad de un niño de entre 6 y 9 años, una regresión que lo hacía inimputable. Durante las audiencias previas al juicio, tuvo acceso al espeluznante material gráfico que sería presentado ante el juez y el jurado, imágenes que ilustraban la brutalidad de los crímenes. Eran fotografías tan crudas y perturbadoras que el letrado consideró preferible renunciar a un juicio con jurado, y solicitó que solo el juez decidiera el destino de Graham para proteger al jurado de tales imágenes y de la carga emocional que implicaban. Sin embargo, la fiscalía, en su búsqueda de justicia, buscaba la pena de muerte y presentó a una testigo identificada solo como Paula, la cual aseguraba haber vivido con Graham durante un tiempo, y que éste la amenazaba constantemente con un machete y la estrangulaba durante el sexo hasta dejarla sin sentido, revelando la crueldad inimaginable y el patrón de violencia del acusado. Durante todo el proceso, Graham continuó demostrando actitudes infantiles, como jugar con peluches que había traído consigo, reírse de algunos testimonios o solicitar al juez que le devolviera el títere del monstruo de las galletas, el cual fue presentado como evidencia en el juicio,
una imagen final de su perturbadora y grotesca defensa, un reflejo de su mente. El 22 de abril del año 1988, tras un juicio que conmocionó profundamente a toda Filadelfia por la naturaleza de los crímenes, Harrison Graham sería declarado culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado y de abuso de cadáver. En mayo de ese mismo año, el juez lo condenó a 6 penas de muerte y a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el primer crimen que había cometido, el asesinato de Robin DeChaser, una sentencia que buscaba justicia para las víctimas, en un fallo sin precedentes en el estado de Pensilvania, y considerando los antecedentes mentales de Graham, se decidió además que, antes de ser ejecutado, debía cumplir con la cadena perpetua, lo que en el fondo le aseguraba su estancia en la cárcel de forma definitiva, prolongando su agonía y su encierro. Graham sería enviado a prisión, donde tuvo un comportamiento ejemplar e incluso se ordenó como sacerdote. Una sorprendente transformación en el ambiente carcelario que muchos no esperaban. Pero en 1994, la Corte Suprema revisó su caso y su sentencia fue calificada de ilegal. Se reabrió la causa, y en un controvertido fallo, se ordenó llevar a cabo la ejecución de Graham el día 7 de diciembre de ese mismo año, reviviendo el debate sobre su culpabilidad y su salud mental. Sin embargo, esta ejecución fue aplazada hasta el año 2002, cuando la misma Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la ejecución de reos con retraso mental y con un coeficiente intelectual por debajo de los 70, un cambio legal crucial que afectó directamente su destino. Finalmente, el 20 de diciembre del 2003, Graham sería declarado incompetente para ser ejecutado y sus sentencias de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Hoy en día, continúa con vida y ejerce como ministro en la cárcel de State Correctional Institution en Green Township, Pensilvania, una paradoja irónica para un hombre que coleccionó cadáveres. Aunque la discusión en torno al estado mental de Graham se prolongó durante años, varios psicólogos y psiquiatras coincidían en que convivir con cadáveres en un espacio reducido y en condiciones tan paupérrimas se acercaba más al comportamiento de un asesino desorganizado y esquizofrénico, cuya enfermedad mental lo había carcomido hasta sus cimientos. Por otro lado, el hecho de atraer a sus víctimas hasta su apartamento y estrangularlas durante el sexo implicaba cierta planificación y un componente ritualístico, una dualidad en su patología que desafiaba una clasificación sencilla y lo hacía un caso aún más complejo y perturbador para los expertos. Los espeluznantes crímenes de Harrison Graham fueron, lamentablemente, completamente opacados y eclipsados por los cometidos por Gary Heidnik ese mismo año en Filadelfia, un suceso que acaparó toda la atención pública. De hecho, en algunas fotografías de la época se les puede ver a ambos esposados, uno al lado del otro, en un retrato macabro de la criminalidad que azotaba la ciudad en aquellos tiempos. La atención mediática y la prensa amarillista se centró desmedidamente en el caso Heidnik, ya que si bien no se había cobrado tantas víctimas como Graham, los detalles de sus crímenes parecían ser todavía más perversos y perturbadores para la opinión pública, con sus elementos de canibalismo y tortura extrema. Incluso se dice que inspiraron al aclamado escritor Thomas Harris a crear a su trastornado personaje Buffalo Bill del famoso libro El silencio de los corderos, inmortalizando una parte de su horror en la literatura. 4 años más tarde, en 1991, cuando en un apartamento de Milwaukee fueron hallados 11 cadáveres y se detuvo al asesino en serie Jeffrey Dahmer, el caso de Graham ni siquiera fue referenciado por los medios de comunicación, a pesar de ciertas similitudes en la acumulación de cuerpos y el modus operandi, quedando relegado a las sombras de la historia criminal, un horror olvidado. La historia de Harrison Graham, el coleccionista de cadáveres de Filadelfia, nos arrastra a un abismo de horror inimaginable, donde la depravación humana desafía toda lógica y cordura. ¿Fue la locura más profunda o la más pura maldad lo que llevó a este hombre a convertir su hogar en un mausoleo fétido y macabro? Su destino final es una condena a perpetuidad, pero el misterio de su mente sigue atormentándonos, cuestionando los límites de lo que creemos posible. No se quede al margen de los secretos más oscuros de la humanidad. Lo invitamos a suscribirse al canal para seguir descubriendo las historias criminales que la historia quiso olvidar. Hasta la próxima, exploradores de lo inexplicable.